La historia de la tabla periódica. A lo largo del siglo XVIII se fueron descubriendo diversos elementos, tales como el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno. A medida de que surgieron nuevos elementos, aumentaban la necesidad de un sistema que pudiera ordenarlos. Dalton ideó un sistema de símbolos para los elementos basado en puntos y círculos. Unos años más tarde, Berzelius dividiría los elementos en electropositivos, metales, y electronegativos, no metales. Además, cambió los símbolos de Dalton por otros basados en la etimología latina de los elementos. Proust estableció como unidades de masa, la del átomo y del hidrógeno, construyendo así un sistema de masas atómicas relativas. Dobereiner organizó los elementos semejantes de 3 en 3, formando tríadas. Resultaba que la ley de las masas atómicas de los elementos extremos equivalía a la masa del elemento central. He aquí un ejemplo. En el año 1864, Sakuntua ordenó los elementos en función creciente de su masa atómica, de forma helicoidal. Este modelo se denomina tornillo telúrico. Además de trazar una línea vertical, le pertenecían a ella elementos con propiedades semejantes. Sin embargo, la complejidad de su modelo la orilló al desuso. Un año más tarde, Newland, su gran aficionado a la música, se percató de que al ordenar los elementos en filas horizontales según sus masas atómicas, el elemento octavo tenía unas propiedades similares a las del primero, el noveno a las del segundo y así sucesivamente, al igual que las escalas musicales. Por lo tanto, los elementos con propiedades semejantes se quedaban encuadrados en la misma columna. No obstante, a partir del calcio dejaba de funcionar, por lo que la comunidad científica no aceptó su teoría e incluso la llevó a ridiculizar. En el año 1869, el químico alemán Meyer divisó una cierta periodicidad en el volumen atómico de los elementos. De hecho, al representar gráficamente el volumen junto con la masa atómica, observó la aparición de diversas ondas, las cuales servían para delimitar los periodos. Sin embargo, su trabajo no se vio recompensado debido a la aparición casi simultánea de la tabla periódica de Mendeleev. Su primera clasificación no tuvo una buena respuesta, por lo que en 1872 publicó una nueva tabla periódica más precisa. En ella ordenó los elementos conocidos por entonces según su masa atómica, en periodos, filas y grupos, columnas. Los elementos de un mismo grupo obtenían más propiedades semejantes como la valencia. En algunas casillas aparecían nuevos elementos, se les llamaría más tarde familias A y B. Mendeleev, al observar que las propiedades de los elementos se repetían periódicamente, enunció la siguiente ley periódica. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus masas atómicas. Además, dejó huecos vacíos en los lugares donde pensaba que quedaban elementos por descubrir, y de hecho llegó a predecir sus propiedades. Tras el descubrimiento del galio en 1875, elemento que él ya había predicho, la comunidad científica aceptó la tabla periódica. De hecho, nuestra tabla periódica actual es muy similar a esta. El descubrimiento de los gases nobles, los cuales no tenían cabida en esta tabla, hizo que se formara el grupo cero, llamado así debido a que no reaccionaban con nada. A pesar del avance que supuso la tabla periódica, presentaba ciertas irregularidades. El hidrógeno estaba mal ubicado, no se diferenciaba bien los metales y no metales, y sobre todo el ordenamiento por masa atómica presentaba ciertos problemas a la hora de ordenar algunos elementos. En 1913, Moseley, basándose en experimentos con rayos X, introdujo el concepto de número atómico Z, proponiendo ordenar los elementos según este criterio, en detrimento del empleado por Mendeleev. Además, enunció lo siguiente: las propiedades de los elementos son funciones periódicas de los números atómicos. La tabla periódica actual fue diseñada en 1952
por Werner y Panet y se basa en la teoría de Moseley, así como en la configuración electrónica de los elementos. Tiene 18 grupos, cada uno formado por elementos con propiedades semejantes y 7 periodos. Además, se divide en 4 bloques, S, P, D y F, según su configuración. Asimismo, los metales, no metales y metales de transición están mejor ubicados. Aquí concluye la historia de la tabla periódica, la cual esperemos que sea ampliada con nuevos hallazgos científicos.